Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy nos corresponde nuestra sección Quiero mi conspiración ahora. En el día de hoy hablaremos acerca de la cuarta carabela de Colón y los templarios en América. En el año 1153, la corona de Aragón, actual España, entregó al conde Ramón Berenguer IV el castillo de Miravet, ubicado en la actual Cataluña. Berenguer no era un noble como cualquier otro, se trataba del señor de la Orden del Templo, el caballero templario más importante de la península ibérica durante el siglo XII. En la fortaleza fueron ocultados valiosos tesoros llevados desde Tierra Santa, siendo el más conocido de ellos el Santo Grial, reliquia que representa el poder de Dios en la tierra. También fragmentos del Arca de la Alianza, la vara de Aarón con la cual Moisés abrió el Mar Rojo y más de la mitad del oro, la plata y las joyas del tesoro del rey Salomón. No es exagerado subrayar que en Miravet fue ocultada la riqueza más grande de la historia de Occidente, tampoco que el resto de las coronas europeas de la década, desde el Reino de Francia hasta el Vaticano, pusieran sus ojos en ella. En 1312, la unión política del rey Felipe IV con el Papa Clemente V dio el golpe de gracia a la Orden de los Templarios. Al ver que los esfuerzos de un acuerdo económico no daban frutos, se ordenó bajo orden vaticana que los caballeros del Temple fueran perseguidos y exterminados, acusándolos de herejía, actos de brujería y de estar preparando un ataque militar contra la Iglesia. Lo cierto es que, a lo largo de 3 siglos, los caballeros se habían convertido en una fuerza demasiado rica y poderosa como para permanecer en independencia respecto de las coronas más influyentes del Viejo Mundo. Los templarios fueron cazados, asesinados y sus propiedades confiscadas, entregadas tanto al Reino de Francia como a Roma. Con los años, los sobrevivientes fueron tomando otros nombres, como Caballeros Hospitalarios, la Orden de Cristo de Portugal, la Orden de la Cruz de Génova y finalmente los de la francmasonería y la Compañía de Jesús, entre otros, todos remanentes de la Orden de la Caballería más legendaria de todas. Por su parte, el tesoro de Miravet quedó en manos de la Corona de Aragón, que se mantuvo fiel y en secreto aliada a los remanentes del Temple. En 1461, el rey Fernando de Aragón fue nombrado guardián de estas reliquias. 9 años después, el monarca contrajo matrimonio con Isabel de Castilla, creándose el reino unificado de Aragón y Castilla, y es entonces cuando aparece la tan peculiar como misteriosa figura de Cristóbal Colón en la historia. Un personaje muy controversial desde la mirada actual del revisionismo histórico y que oculta una historia secreta muy interesante. ¿Por qué Colón pintó en sus carabelas la cruz patada del emblema de los templarios? La respuesta parte con otro personaje, el Papa Inocencio VIII, en cuya tumba en la Basílica de San Pedro en Roma aparece una curiosa inscripción, profundamente anacrónica: Novo Orbis, suo aevo inventi gloria. Es decir, suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. Genovés de cuna, de nombre secular Giovanni Battista Cibo, Inocencio VIII dirigió la Iglesia Católica entre 1484 y julio de 1492, cuando falleció de fiebre y fuertes dolores abdominales,
exactamente una semana antes de que Cristóbal Colón zarpara del puerto de Palos el 3 de agosto de aquel año. El Papa había sido un ferviente aliado de esa misión y no solo eso, también fue quien dio el nombre de católicos a los reyes de Castilla y Aragón. Marino de formación, Cybo se educó en los muelles de su Génova natal. Como navegante, realizó mapas de Europa y la costa africana, y desde su lugar, en la más alta jerarquía católica, abogó por la responsabilidad del viejo mundo de explorar lo que había más allá del mar océano, hasta Occidente. Desde temprana edad manejó información iniciática acerca de un continente desconocido al otro lado del Atlántico, un lugar lleno de tesoros, un nuevo mundo que debía de ser explorado. Compartió estos conocimientos con muchos de sus contemporáneos, pero especialmente con la única persona en quien siempre confió, su hijo ilegítimo, Cristóbal Colón. Hay varios puntos que confirman esta teoría. Por una parte, el desconcertante parecido físico entre Colón e Inocencio VIII, revelado en varios retratos y pinturas de la época. Además, este papa tenía ascendencia judía, era sobrino de Sarracena y de abuela musulmana. De ser descendiente suyo, Colón tuvo fundados motivos para ocultar sus raíces, como así lo hizo. Clave es también el hecho de que, a pesar de ser una misión auspiciada por la corona española, la mayoría de la tripulación del primer viaje de Colón estuvo compuesta mayoritariamente por genoveses. Y está además el dato de que los navegantes bautizaron como Cuba la primera tierra que pisaron. Aunque parezca de origen indígena, el vocablo deriva de Cybo, el apellido secular del Papa, que a su vez procede de Cubos o Cubus. A lo anterior deben agregarse otros hechos. En una serie de cartas que el Papa Inocencio VIII compartió con Cristóbal Colón durante 1485, solía llamarlo con el anagrama de Christoferens, que es la forma greco-latina de Cristóbal y que significa portador de Cristo. Finalmente, es sabido que el Papa Cybo era un ferviente estudioso de la obra